grabando. Voy a arrancar a ver. Había más gente, pero se salió. Por ahora tenemos dos. La idea es hacer, perdón, estoy hecho percha, estamos en hora de calor. La gente que es de Argentina o de Uruguay sabe que estamos en plena ola de calor, la estamos pasando horrible. Voy a sacar el silencio a todos y si hablen, no pasa nada, estamos para eso. Y nada, bueno, vamos a hacer soluciones, ¿está? Voy a dejar esto grabado, así que a medida que se vaya sumando gente le voy dando el ok, si no las hacemos medio largas. Eh, Les invito a sacar el micrófono y a hacer preguntas cuando tengan cualquier duda, que para eso estoy. Y bueno, nada, eh, vamos a hablar de solubilidad. No sé cómo se están con esto. Es una de las cosas más importantes, porque ya sea los fármacos, sea cualquier cosa, lo que tiene que ver en medio interno y demás, tenemos que manejar lo que es la solubilidad. Entonces, como para empezar, un poco teórico y después te das cuenta que es lo más sencillo. Eh, Arrancamos como definiendo lo que son las sustancias. Las sustancias es como encontramos la materia en, estado, en nuestro entorno. Cuando nos referimos a nuestro entorno, no solo en nuestro entorno inmediato, sino en el universo en general. Entonces, básicamente, la sustancia es cualquier cosa que exista y que tenga materia, que tenga masa, que tenga todas las propiedades que tiene la materia, formada por átomos. Las sustancias se pueden clasificar como puras o mezclas, y en las puras tenemos los átomos, precisamente, como recién dije, o aquellas que están formadas solamente por el mismo átomo, como por ejemplo dos átomos de oxígeno que forman un dioxígeno, que es el oxígeno que respiramos. Después tenemos las mezclas, que son las mezclas de estas sustancias puras, y van a ser las que van a formar eh, digamos, como vamos a ver más adelante, las soluciones. En principio, cuando unimos más de dos átomos distintos van a ser mezclas. Después vamos a ver la diferencia entre una mezcla y una solución. Entonces, entre una mezcla y una solución vamos a tener, entre una mezcla y una solución vamos a tener esto, que las mezclas pueden ser heterogéneas u homogéneas, ¿tá? Como ya vimos recién, las mezclas son aquella unión de dos o más sustancias puras. Las sustancias puras son los elementos de la tabla periódica: el cobre, el oxígeno, yo qué sé, el hierro, no me sale el carbón. Perdón, sigo con el golpe de calor, ayer me di la tercera dosis, estoy en la B. El carbón, que básicamente la química orgánica se basa en cadenas carbonadas. Entonces tenemos esas sustancias puras que se mezclan para formar estas mezclas, para la redundancia, y algunas son heterogéneas y otras son homogéneas. Hetero significa distinto, mientras que homo significa igual. Entonces, las heterogéneas son cuando se pueden observar los distintos componentes de la mezcla. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos más de una fase. Por ejemplo, agarramos un vaso con agua y le ponemos un chorro de aceite, vamos a ver dónde está el aceite y dónde está el agua. Ese es lo más clásico, que el agua y el aceite no se mezclan. Y ahora vamos a ver por qué. Pero ahí tenemos una mezcla heterogénea. Vemos que hay dos fases y podemos identificar claramente estas dos fases. Otra mezcla, que es de sustancias, pero que están en distintos estados de la materia, sería si a esta vaso con agua pura le agregáramos no sé, una piedra. La piedra está dentro de, del agua, es una mezcla, pero no se diluye, ¿no? O sea, vemos los dos estados, vemos dónde está la piedra, donde hay pedacitos de la piedra que se pueden ir desgranando, y dónde está el agua. ¿Verdad que vemos los estados claramente? Mientras que si nosotros no podemos identificar a simple vista las diferentes partes o los componentes de la mezcla esta, decimos que es homogénea, es una cosa sola, una cosa única, es lo mismo, es un todo lo mismo, y es de una sola fase. Vamos a ver que solamente tiene una fase. Entonces, en ese entendido, seguimos y definimos a estas mezclas homogéneas como soluciones. Las mezclas homogéneas las utilizamos en soluciones químicas. La solución tiene componentes. Está compuesta por el soluto o los solutos, que son los componentes que se encuentran en poca cantidad, y después está el solvente. En general, nosotros lo que vamos a estudiar son solventes acuosos. Puede ser el agua o no puede ser el agua. Cuando vamos pH y base, vamos a ver esto de distintos componentes o componentes distintos al agua. O cuando estudiamos reacciones químicas que se dan en la sangre o en el organismo, se van a dar en medios acuosos que no son agua, precisamente, porque tienen gradientes electroquímicos, tienen iones y demás. Entonces, eso es importante. El solvente se encuentra en la mayor proporción, mientras que el soluto puede ser uno, pueden ser varios,
Y un ejemplo clásico, una solución que hacemos todos los días, se van a hacer un café con leche, dice, y bueno, agarran la leche, que ya en sí misma es una solución, ¿ah? Le ponen azúcar, le ponen café, y ustedes mezclan todo, y cuando terminan ven el café con leche armado, no ven, tipo, el azúcar en un lado, la leche en otro, y el café en otro, no, está todo, ahí es un café con leche, no es tipo azúcar con café y leche, no, es un café con leche, ahí se lo toman, pues. Entonces, ese sería como para bajarlo a tierra, que es un ejemplo más práctico. Entonces, también he tapado el mate. Las soluciones tienen la propiedad de la solubilidad, y esto significa que es cómo expresamos la cantidad de soluto que hay en una solución. O sea, qué tan concentrado, qué tan diluida está esa solución. Y lo podemos determinar mediante métodos cualitativos, o sea, cualitativo es de la calidad, de sí o si no, de si algo está presente o no está presente. No es coronavirus, me vacuné ayer y estoy todavía hecho parche. Eh, lo cualitativo. Y luego cuantitativo es, ahí sí podemos calcularlo mediante cálculos, van a la redundancia. Es donde podemos, o entendemos en números, qué tanto soluto hay en qué tanta solución, o en qué tanto solvente, mejor dicho. Entonces, respecto a la solubilidad cualitativa, no es muy complejo. Básicamente podemos clasificarlas como diluida o insaturada. Y esto de insaturado sería porque, y ya de paso explico la segunda, es que saturada es cuando todas las partículas del disolvente están ocupadas por ese soluto, o por los solutos, porque podemos tener más de uno, y no hay lugar para meter una sola nueva partícula de soluto. Ahí la mezcla está saturada. Y la mezcla está insaturada, como cuando podemos seguir agregándole, vamos a otro ejemplo de la vida diaria. Hay gente random que toma agua con azúcar. Yo no soy quien para juzgar a nadie, pero agua con azúcar. Dicen, entonces, si ustedes ponen en un vaso, supongamos 200 mililitros de agua, una cucharada de sacarosa, que es el azúcar de mesa, vamos a tener que, bueno, revolvemos y se va a diluir. Tomamos una solución y que sabemos que si le ponemos otra cucharada de sacarosa, también se va a diluir. Entonces, sabemos que esa solución está diluida y que está, aparte, insaturada, porque todavía tiene la capacidad de recibir más soluto. Mientras que está saturada cuando, si yo le llevo a poner otra cucharada de azúcar, ya está, empiezo a ver la otra fase. Y está sobresaturada cuando la solución tiene más del soluto que puede diluir y la mezcla se transforma en heterogénea, o sea que vemos más de una fase. Y esto deja de ser una solución, es una mezcla, nuevamente. Entonces, de estas tres, la tercera, de hecho, no es una forma de... O sea, medimos la solubilidad de esa mezcla, pero no estamos hablando de una solución. Volvemos a hablar de mezcla, en ese sentido. Luego, en lo que es lo cuantitativo, podemos buscarlo desde concentraciones físicas, que ahí vamos a trabajar con porcentajes, y concentraciones químicas. Las concentraciones químicas, yo me remorfé dos que son medio que importantes. No voy a hablar de normalidad, de hecho, porque ahora, hoy por lo menos, porque no tengo ganas. Y, y sí voy a hacer algo de osmolaridad porque me parece importante. Igual de las químicas, la que más me interesa es la molaridad. Después las otras, tipo, nada, son muy importantes, dijo nadie, nunca. Entonces, tenemos en las físicas, para que no se compliquen, vamos a relacionar la masa y el volumen. Siempre va a ser masa y volumen. Y siempre van a ser porcentajes. Entonces vamos a multiplicarlas a todas por 100. La masa siempre va a estar en gramos. Esa va a ser la unidad. Gramos. Y el volumen va a ser en litros. Entonces vamos a ir a ver. Tenemos entonces las concentraciones físicas son una forma de expresar la cantidad de soluto en solución como un porcentaje. Entonces vamos a hacer el porcentaje masa, el porcentaje masa-volumen y el porcentaje volumen-volumen. Entonces acá vamos a ir viendo cómo se calculan cada una, que van a ver que son idénticas. El porcentaje masa-masa es la masa del soluto en gramos dividido la masa de la solución en gramos por 100. Y eso que nos da es un porcentaje. Si están hablando, no estoy escuchando, porque justo al 11 likes 5G se le activó en verde el cartel. Y no sé si soy yo que tipo re piba desactivé todos los micrófonos o que no se puede, o que no lo activaron. Y después tienen la masa, esto.
Después tenemos la masa del soluto, la masa volumen, porcentaje de masa volumen es la masa del soluto en gramos sobre el volumen de la solución en mililitros, y eso lo hacen por 100. Lo mismo, ¿ah? Gramos, mililitros, y ya está. Y después volumen. Esto no tiene nada de complejo. ¿Ah? Y hay factores que afectan a la solubilidad a saber, que son la naturaleza química, la temperatura y la presión. Y más adelante vamos a entender esto, porque dentro de la naturaleza química tenemos que entender que nosotros estamos primero con un disolvente que tiene moléculas. Por ejemplo, el agua forma puentes de hidrógeno entre sus moléculas para mantener la estabilidad. Entonces nosotros tenemos que cuando agregamos un soluto a esa agua, estamos agregando algo que va a ocupar el espacio que está ocupado por esta agua y por esos enlaces. Entonces tenemos que ver de qué tan fuerte es esa unión, ¿ah? Porque este nuevo soluto que te vamos a agregar tiene que ser lo suficientemente fuerte también como para unirse, para formar parte de esos enlaces, a veces para romper esos enlaces. Entonces tenemos que ver qué tan fuerte es la interacción entre las moléculas del disolvente. También entre las moléculas del soluto con sí mismo, porque si nosotros ponemos una piedra dentro de un vaso con agua, no se va, por más de que la piedra esté formada por, no sé, una piedra de sal, ¿ah? Que sea cloro y sodio, que sabemos que se disuelve en agua y se forma el anión cloruro y el catión sodio, no se va a disolver, porque la piedra de sal cada vez se disuelve un poquito, pero no se va a disolver toda. ¿Por qué? Porque las uniones son tan fuertes en su forma cristalina que no le va a dar para disolverse. ¿Tá? Y sí que la interacción disolvente-soluto vaya por ahí. ¿Tá? Entonces, esto nos diría, por ejemplo, siguiendo esta lógica, decimos que dos sustancias que tienen el mismo tipo y magnitud de fuerzas intermoleculares serían solubles entre sí. O sea que las interacciones entre el soluto y las interacciones entre los solventes sean similares, va a poder generar que sean solubles. ¿tá? Acá nos pone algunos ejemplos de compuestos no polares disolventes en agua y demás, o las fuerzas de atracción que sean demasiado grandes de la red cristalina, como yo les ponía el ejemplo de la sal. Y por sobre todo, dentro de la naturaleza química, como resumen, todo esto es como mucho texto para decir que lo polar disuelve a lo polar. ¿Y qué es lo polar? Aquello que tiene carga eléctrica. Lo que tiene carga eléctrica se disuelve en agua, porque el agua, debido a su conformación, donde tiene zonas de electronegatividad, o electrodensidad, más que nada, tenemos que hacia el oxígeno es electrodenso y hacia los hidrógenos es el electrodenso positivo tiene una electrodensidad negativa y hacia los hidrógenos tiene una electrodensidad positiva. Entonces, esa es la base de los puentes de hidrógenos, que los hidrógenos forman enlaces con los oxígenos debido a que los hidrógenos son positivos, en teoría positivos, tienen una densidad electrónica positiva frente al oxígeno que tiene una densidad electrónica negativa. Y ahí se forman los puentes de hidrógeno. Y bueno, nada. Entonces, aquellas sustancias que tengan una carga eléctrica, y debido a esta naturaleza de polar, de carga eléctrica que también tiene el agua, que de hecho no es que tiene carga eléctrica propiamente dicha, la molécula de agua no está cargada, no es unión, pero se comporta como si estuviera cargada, nada, va a ser soluble, esas moléculas van a ser solubles en agua, mientras que las que no tienen carga van a ser solubles en aceites, en sustancias no polares como los aceites. ¿Ah? Entonces, en resumen, todo lo que dije era para que lo polar disuelve lo polar y lo apolar disuelve lo apolar. Y cuando hablo de polar, no hablo del óxido blanco de los escandalosos. ¿Ah? Hablo de carga eléctrica. Entonces, la temperatura también influye en lo que es la solubilidad y aumenta la solubilidad de los sólidos y disminuye la solubilidad de los gases. Esto rápido es porque aumenta la energía cinética de las moléculas, lo que genera que estas moléculas se muevan más y los gases el volumen está determinado por el volumen del recipiente que los contiene. Entonces, si tenemos un mayor movimiento de estas moléculas, estas se van a dispersar, se van a alejar y van a tener un mayor volumen. Y al tener un mayor volumen, tienen una menor presión, y esa disminución de la presión genera una disminución de la solubilidad. ¿Ah? Mientras que en sólidos y en líquidos se sabe que el calor es un gran catalizador de las reacciones químicas. Y la presión no afecta a las soluciones que contengan solo sólidos o líquidos, pero como dije, en contrapartida a lo que dije recién, va a afectar a aquella solubilidad de los sistemas gaseosos, ya que a una temperatura determinada, si aumenta la presión, va a aumentar la solubilidad del gas en el medio líquido. Y eso es muy importante a la hora del intercambio gaseoso a nivel del
alvéolo capilar, del espacio alvéolo capilar, o sea, donde está la ventilación, la respiración, se dan las mitocondrias en las células, ¿tá? Los pulmones, no respiramos por los pulmones, ¿tá? Si alguien tiene este concepto, que se lo saque. No respiramos por los pulmones. Los pulmones sirven para ventilar. La respiración se da a nivel de la célula, a nivel de la mitocondria. ¿Ah? Y bueno, nada, eso. Es súper importante eso. Aumentar la presión, aumentar la solubilidad en el líquido. Entonces, al aumentar las presiones por los espacios pulmonares, sobre todo en el espacio alveolar, hace que se haga el oxígeno, por ejemplo, más soluble en líquido. Ese líquido precisamente es la sangre. Pasa lo mismo con el dióxido de carbono, que se hace menos, hay menos presión parcial de dióxido de carbono, por eso el dióxido de carbono pasa de la sangre al espacio pulmonar y ahí se hace el intercambio gaseoso. Entonces, eso es la ventilación que se da en el pulmón. Y bueno, y luego vienen las concentraciones químicas. Y antes de hablar de concentraciones químicas, quiero definir lo que es el mol, porque es re importante. Si no entendemos esto y de dónde sale, no vamos a poder entender nada de molaridad. El mol es una constante. Piénsenlo como una constante para que no se compliquen. ¿Tá? Corresponde a la cantidad de sustancia, y cantidad de sustancia es, no sé, este mate, este teléfono, la caramañola, yo, ¿tá? Cantidad de sustancia, lo que sea, átomos, moléculas, lo que sea. ¿Tá? Entonces, es una constante que nos dice que algo tiene 6,022 por 10 a la 23, ¿ah? Que es el número de Avogadro, o sea que es mucha cantidad de sustancia de partículas elementales. ¿Y por qué ese número? Ese número fue el que Avogadro, que se ve que tenía un montón de tiempo libre, pues la verdad que hay que ponerse a contar 6,022 por 10 a la 23, ¿ah? Son el número de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12. El carbono 12 es el carbono normal, si se quiere. Es el carbono random, normal, que no está ionizado, no es un isótopo, no es nada. Isótopo, lo de los Simpsons, no. Isótopo de isótopo. Pues supongo que a esta altura sabemos que es un isótopo. Entonces, en general usamos el número de moles para calcular el número de moléculas. Y, por ejemplo, si nos dicen que tenemos 3 moles de calcio, sabemos que hacemos 3 por 6,022 por 10 a la 23, y sabemos que tenemos esta cantidad de moléculas de calcio. Multiplicamos ese número de moles por el número de Avogadro. ¿Cómo calculamos el número de moles? Lo hacemos con la masa de la sustancia dividido la masa molar, que es gramos por mol. Esta acá nos pone un ejemplo que es, si se disuelven 74 gramos de cloruro de potasio en un litro de agua, nos pide que calculemos la cantidad de sustancia del cloruro de potasio. Y nos dan como dato que la masa molecular del cloruro de potasio es 74 gramos sobre mol. Entonces nosotros tenemos que N es igual a 74 sobre 74 gramos sobre mol. 74 y 74 nos da 1, gramos sobre gramos se va, y nos queda que N es igual a 1 a 1 mol. Entonces, en 74 gramos de cloruro de potasio en un litro de agua, en realidad el litro de agua acá no importa, es un distractor, esto se usa mucho. Aprendan a identificar qué datos les sirven y qué no, porque si no van a capaz que pierden tiempo pensando, ¿y para qué mierda me sirve el agua? Si les pidieran la molaridad de esa sustancia, sí les serviría, que sería de 1. No les serviría de nada, ¿tá? Entonces lo que les sirve es la masa, 74, y la masa molar. Entonces, dentro de las concentraciones químicas tenemos la molaridad, que es la que más me importa acá, la molaridad, que es lo mismo que la molaridad, pero en vez de volumen es masa, en kilos, las partes por millón, que en la vida las usé, y fracción molar, same. Entonces, molaridad nos indica el número de moles del soluto. Perdón que lo lleve a los pedos, es que si no, se nos hace re largo y no llego con el tiempo porque tenemos 40 minutos de se me corta la sala. Entonces, no paga el premium, obvio, y no los voy a pagar. Sorry, Zoom. Indica el número de moles que se encuentran disueltos en un litro de solución y se representa con la letra M mayúscula. Se expresa como molaridad igual al número de moles de soluto, que es igual a N, es la N, dividido el volumen de solución, que es en litros. Entonces, igual acá está mal expresado, tendría que ser N, y que es moles de soluto, la unidad es mol, dividido volumen. Después, la molaridad, lo mismo acá me había parecido importante repasar cómo se halla la N, y acá si llegan a encontrar UMA, es otra unidad de hallar la masa molar, que también se le dice peso molar. Yo particularmente no soy muy afín de llamarle peso a la masa, porque el peso es una fuerza y se mide en newtons, mientras que la masa es una propiedad intrínseca de las moléculas y de la materia y se mide en gramos o en kilos. Pero bueno, se la puede encontrar así. O lo pueden ver como una M mayúscula con un techito, la M techito.
le deben haber dicho muchos y muchas. Así que nada, volvemos a repetir esto, me parece importante porque, perdón, estoy abombado entre el calor y el cansancio. Me parece importante porque esto, lo del número de moles, es muy importante a la hora de hacer estos cálculos de la molaridad. Entonces, la molaridad se expresa con la M minúscula y hacemos lo mismo. La N dividido la masa del solvente en kilogramos. ¿tá? Las partes por millón que usamos 1000 mililitros, y no usamos 1 litro, ¿no? Que 1000 mililitros serían lo mismo, sino 1000 mililitros. ¿Para qué? Porque así lo quisieron, no hay por qué. ¿tá? Yo no lo hice, yo no lo definí, simplemente se los transmito. Y nos presenta de que 1 miligramo es igual a 10 a la menos 3 gramos, que es igual a 10 a la menos 6 kilogramos. Sí, ya lo sabíamos. No es notación científica, lo manejamos, pero bueno, parece importante explicarlo a esto. Pero bueno. Y la fracción molar es la relación entre el número de moles de un componente y el número de moles total de la disolución. Entonces tenemos que la fracción de moles podemos buscar la del soluto o la del solvente. Y hacemos la fracción de moles del soluto y la dividimos entre la cantidad de moles del soluto más la de moles del solvente. O hacemos la de moles del solvente y la hacemos la del soluto más la del solvente. Y se supone que la fracción de moles del soluto más la fracción de moles del solvente me tiene que dar 1. Si no, hay algún error. Eso en lo que es lo teórico estaría por ahí. Y antes de terminar con esta parte, quería hablar una última cosa. ¿tá? Esto es un PDF que tengo con un montón de ecuaciones, después se las paso a sus grupos si quieren, que vemos la osmolaridad. Esto es otro parámetro muy importante. La normalidad también estaría bueno, capaz, es muy parecido, se hace la molaridad por el número de equivalentes que serían los hidrogeniones o los oxidrilos, pero no me interesa en este video. Entonces, la molaridad básicamente, la osmolaridad básicamente es la unidad de concentración que considera el efecto de las partículas en solución, porque por ejemplo, la glucosa en solución no se va a dividir en 2 moléculas, en 2 partículas, mientras que el cloruro de sodio sí. Entonces, en esta unidad de concentración, lo que nos dice es que la osmolaridad, y es muy importante porque la diarrea, la extravasación de líquido, algunos tipos de shock, que son entidades clínicas graves, que cuando empiezan con la clínica van a verlos, tienen que ver con cambios en la osmolaridad, extravasación de líquido, y todo por diferencia de presiones osmóticas. Es muy importante esto. O sea, esto sí es una de las pocas cosas que se ven en los primeros años de la carrera que realmente son importantes. Y esto es el número de partículas en solución, el número de partículas osmóticamente activas, que serían eso, de que si nosotros tenemos que diluir una molécula de cloruro de sodio, si nosotros la diluimos, tenemos que se vuelve 2 moléculas de cloruro de sodio. Entonces, perdón, está uniendo más gente. Entonces, esto, la osmolaridad tiene que ver con esto, con la cantidad de partículas que se van a formar en solución, que se van a separar, y la concentración molar, que ya sabemos cómo calcularla, que es el número de moles dividido el volumen de la solución en litros. Entonces, en el caso que teníamos anterior, recién hasta aquí idiota que soy, en el caso anterior que teníamos, en donde teníamos 74 gramos de cloruro de potasio, y teníamos que la masa atómica, la masa molecular del cloruro de potasio era 74, por lo cual teníamos vamos a hacer esto, así se entiende mejor. Teníamos que, teníamos 74 gramos de KCl, ¿verdad? Teníamos que, esto es la masa. Siempre que trabajen unidades, cuentas o lo que sea, háganse cuadros de datos. Eso les va a ayudar mucho, les juro. Teníamos la masa molar, que le vamos a poner como peso molar, muy en contra de lo que a mí me gusta, que también era 74 gramos por mol. ¿Cómo? El número de moles es igual a la masa dividido la masa molar. Sabemos que esto va a ser 74 gramos dividido 74 gramos sobre mol. Que esto me va a dar 74 dividido 74 es 1, gramos dividido gramos se va, mol es la unidad, 74 mol. Vamos a agrandar este cuadro porque si no estamos gastando espacio el pedo.
¿Ah? 74 gramos por mol. Bien. Ahí ya calculamos la N, ¿no? Tenemos 1 litro de agua, porque teníamos 1 litro de agua. Volumen, entonces, es igual a 1 litro. Y teníamos que la molaridad era igual a N, ¿tá? El número de moles, dividido, que es en mol, ¿tá? Dividido el volumen, que es en litros. ¿Ah? Entonces, esto me va a dar, yo tengo, tac, 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 qué estúpido, ¿y por qué nadie me dijo nada? Debo haber quedado como un idiota. Pueden avisarme cuando me mande una burrada. Estoy cansado, tengo sueño, hizo calor, me vacunaron. Toma mate. Es un mol, porque son 74 gramos y son 74 gramos por mol. Entonces, lo que tengo es N, que va a ser un mol, dividido 1 litro. ¿Tá? Y eso me va a dar 1 dividido 1 es igual a 1. ¿Tá? Y puedo poner un 1 mol por litro, pero en realidad le voy a poner 1 molar. Esta solución está al 1 molar, es la concentración. Y yo quiero saber la osmolaridad, ¿verdad? La osmolaridad era igual a la molaridad por el número de partículas osmóticamente, por I. Por I, por lo pronto I. Y es igual a el número, número de partículas en solución o partículas osmóticamente activas. Muy bien. ¿Qué significa esto? Yo tengo KCl, ¿no? Si yo lo disuelvo, me va a quedar K más, ¿ah? Más cloruro menos. Entonces, ¿cuántas partículas en solución tengo acá? 2. ¿Ah? Una es el K más y otra es el Cl. Entonces mi I es igual a 2. ¿Ah? Entonces, yo tengo que la osmolaridad, en este entendido, ¿no? De que mi I es igual a 2, va a ser igual a, bueno, M, que es igual a 1 molar, 1 molar, por 2. ¿Ah? 2, ¿qué unidad? Ninguna. ¿Por qué? No hay por qué. ¿Ah? Y esto me va a dar 2 osmolar, ¿ah? O 2 osmoles. ¿Ah? Y ahí tendríamos la osmolaridad del ejemplo que les mostré recién. ¿Ah? Y con eso estaría visto todo en lo que es teórico de lo que es solubilidad. Yo les quiero poner un ejercicio antes de que se termine el tiempo de lo que es el ejercicio típico que se puede ver en parciales, no sé, les van a poner múltiple opción, les van a poner respuesta abierta. Pero en general, supongamos que tienen 3 moles de tiene una sustancia o una solución, ¿no? Al 3 molar de ácido H2C, ácido carbónico es H2C O3, creo. El ácido carbónico, sí, es H2CO3. Es H2CO3 porque tiene una valencia ocupada con el hidrógeno, H2CO3. Es el ácido carbónico, estoy bien. Está. De ácido carbónico, ¿no? La tengo en 400 mililitros. ¿Está? Entonces yo tengo la molaridad, tengo la sustancia y tengo un cuánto. ¿Ah? Y me pide calcular, ¿no? Calcular el número de moles. No, me pide calcular la masa de ese soluto, ¿tá? Que hay en esa solución. Y me pide calcular también el número de moles. O no, me pide para calcular la masa. ¿Cómo calculo la masa? ¿Ah? La masa de ese soluto, yo primero, vamos a ver, ¿qué datos tengo? Tengo la molaridad, que son 3 molares, ¿tá? Y no molares de muela, molares de molaridad. Después tengo el volumen, que son, ¿cuántos? ¿400 mililitros? Sí, pero yo voy a poner 0,4 litros, porque tengo que trabajar los litros. ¿Tá? Y después yo tengo el ácido carbónico. Y yo ahí, el dato que puedo sacar, de ahí, bueno, primero que nada, tengo masa y volumen. ¿Qué relación tengo yo entre masa y volumen? Si sé que, vamos a la tabla de datos. Otro dato que puedo sacar de acá, quedan 10 minutos. Así trato de terminar eso antes de los 10 minutos que quedan. Otro dato que puedo sacar de acá es la masa atómica. Yo tengo 2 hidrógenos que tienen una masa atómica de 1 cada uno. Tengo un carbono que tiene una masa atómica de 12. ¿Por qué? Porque tiene
2 electrones en el primer nivel de energía y 4 en el segundo nivel, porque tiene 4 electrones de valencia, o sea que le sobran 4 y tienen 4. Como tiene 4 electrones, tiene 4 protones, y si tiene 4 protones, también tiene 4 neutrones. 4 y 4, 8. ¿Ah? Y tengo solo un carbono, entonces tenemos 2 de masa molar de los 2 hidrógenos, 6 del carbono, porque son los 4 de valencia más los 2 del primer nivel. ¿Ah? Y después tengo que el oxígeno me puede formar 2 enlaces, o sea que tiene 2 electrones de valencia, tiene los otros 6 espacios ocupados, más 2 electrones del primer nivel. Entonces tiene 8 electrones en total. Si tiene 8 electrones, tiene 8 protones. Y si tiene 8 protones, tiene 8 neutrones, porque no son isótopos ninguno. ¿Ah? Entonces, tiene 8 y 8, 16. Y hay 3 oxígenos. Entonces tenemos 8, 16, más 16, 32. Más 16, tenemos 48. 32, más 16, sí, 48. Más 2 es 50. Más 12 del carbono, 62. ¿Tá? Entonces sabemos que el peso molecular, y si no se acuerda, o sea, no tienen que acordarse, me voy a aprender ni de pedo, yo desde tanto que lo he visto, no sé, me acuerdo justo de estos tres. Tenemos un peso molecular de 62 gramos por mol. ¿Tá? Entonces ahí ya tenemos, esos son los datos que tenemos. ¿Tá? Nosotros pensamos, bueno, yo la molaridad la calculo como N dividido el volumen, ¿no? Bueno, yo tengo la molaridad es igual a 0,4, que es igual a la N, que es lo que yo quiero hallar, que está dividido entre 0,4 es el volumen, qué tonto. ¿Por qué no me dijeron? Debo haber quedado como un estúpido. 3 moles. ¿Ah? N por 0,4 litros. ¿Ah? No. 0,4 litros. Entonces, si yo despejo, esto me va a quedar que 3 molar por 0,4 litros va a ser igual a N, que va a ser igual a, y la verdad no lo sé, y va a ser 0,12, si no me equivoco. A ver, 3 por 0,4 tendría que ser, no, 1,2, la red, perdón, mala mía, vieron por eso, hagan con calculadora. Y 1,2 que mol, porque sé que estoy trabajando con mol. Chao. Entonces, acá tengo un nuevo dato, N. ¿Tá? N es igual a 1,2 moles. ¿Tá? Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Calcular la masa. ¿Lo hallé? Todavía no, pero ya tengo cómo hallarlo. ¿Ah? Sorry, Jaime, es re tarde, pero bueno, va a quedar grabado y lo voy a subir. ¿Ah? N, ¿cómo calculaba N yo? Como masa dividido peso o masa molecular, recordemos. No me gusta peso molecular porque el peso es una fuerza y se mide en newtons. ¿Ah? Entonces, tenemos que la masa es lo que nos pide nuestra incógnita. ¿Tá? Entonces, vamos a ver, vamos a poner un entonces, o un por lo tanto sería el nombre correcto de esto. Por lo tanto, el número de moles al final nos dio 1,2, ¿no? Mol, que era igual a la masa, que es nuestra incógnita, dividido la masa molar, que son 62 gramos sobre mol. ¿Tá? Y esto, ¿tá? Vamos a ver, no, vamos a poner un igual, vamos a poner esto. Si despejamos, vamos a tener que también multiplicamos por el inverso de 62 y vamos a tener que es 1,2 molar dividido 62 gramos dividido mol, y esto me va a dar, vamos a ver, porque lo único que sé es que mol se me va con mol. Entonces yo tengo 1,2 dividido 62. Y eso me da 0,193. ¿Está? A ver, yo podría correr 1, 2, 3. No, no voy a correr nada porque estoy trabajando en gramos y si yo corro, cambio la unidad. Entonces voy a dejarlo anotado así como me da esto y lo voy a dejar como 194. ¿Está? Entonces esto me da 0,0194, porque voy a redondear ese 3 que sigue le decía un 5, 0,94 gramos. ¿Tá? Y ahí estaríamos resolviendo el ejercicio. ¿Tá? No sé si tienen alguna duda o algo, porque no escribió ninguno, ninguna en el chat. Creo que quedó dentro de todo claro. No sé si les copó, estuvo bastante piola. A mí me gustó explicarlo, creo que no estuvo complejo, pero me gustaría saber qué les pareció a ustedes, cómo se sintieron y demás.
porque no, si no, no. Tiene que haber un feedback, Ulises, Ulises. ¿Ah? Si les gustó, de fiesta, y bueno, perdón, estoy compartiendo tipo la pantalla de alguien random. Acá estoy. Nada, eso. Nada, si no hay preguntas, no hay nada, espero que les haya servido, les dejo por acá el ejercicio de esto. Estoy hecho percha, ahora que me estoy viendo en primer plano, estoy hecho percha, lamento por eso, y bueno, nada, eh, a las órdenes la próxima que seguiría sería ácidos y bases, que también es súper importante, sobre todo para ir entendiendo lo que es el medio interno. ¿Ah? Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya servido, que les sirva, y nada, les agradezco por su tiempo. ¿Ah? Un saludo.